están? Bueno, avancemos con la materia. Esta clase con la sección uno ya alcancé a ver algo y con la sección 2 me parece que ya lo vi, pero bueno, siempre es bueno que esto de respaldo por si tienen alguna duda, no alcanzaron a venir a clases, ¿bien? Así que avancemos nomás. A ver, veamos cuáles son los temas que nos corresponden a este tema, los contenidos, perdón, que nos corresponden a esta clase, a este tema. Como control de carga de entrenamiento, decidí, ya, porque de verdad hay muchas maneras de controlar el entrenamiento, decidí eh, tocar 6 temas, ya, 6, ahí sí, 6 temas, bien, algunas por la utilidad y lo práctico que son y por la frecuencia que se utilizan, y otras porque son maneras también de evaluar que es bueno conocerlas, a pesar del costo que tienen, ¿bien? Pero, como les digo, vale la pena, ¿bien? Así que vayamos avanzando. Bien, jóvenes, el primer tema o el primer método para controlar la carga de entrenamiento es la frecuencia cardíaca. ¿Qué es esto? Básicamente son la cantidad de latidos que ocurren en un tiempo determinado, que está casi de manera universal considerado en un minuto. Tal como dice la segunda idea, la unidad de medida de la frecuencia cardíaca son las pulsaciones o latidos por minuto. Cualquiera de las dos maneras en que usted lo encuentre es válido. Bien. Ahora, si ustedes se fijan en esta diapositiva, en que yo pongo desde el primer mes de vida cantidad de latidos, estos son estadísticos, bien, hasta más o menos la edad adulta, si ustedes se fijan, hay una tendencia a la baja. El corazón late cada vez menos. Bien. En adultos mayores incluso se nota más la diferencia. Ahora, ¿en qué otras personas se puede notar una frecuencia cardíaca baja? Tal como dice el último ejemplo, que son los atletas bien entrenados. Bien, que en promedio pueden ir desde los 40 hasta los 60 latidos por minuto. ¿En qué otras personas? En gente que tenga alguna cardiopatía. ¿Ya? No le extrañen, aquí les doy el ejemplo que si ustedes alguna vez han estado hospitalizados, se pueden, al tomarles la frecuencia cardíaca, si alguno las tiene bajas, les pueden preguntar si hace deporte o si tiene algún problema al corazón. ¿Ya? Bueno, en la siguiente imagen se muestran puntos donde yo puedo tomar el pulso. ¿Ya? Que el pulso es básicamente el signo vital. ¿Ya? Es como esa la pequeña diferencia. Bien, en términos prácticos, para nosotros basta decir que cuando yo voy a tomar el pulso es que quiero saber mi frecuencia cardíaca. Recuerden que el pulso es tal como dice, es el signo vital donde yo puedo encontrar, donde puedo sentir, perdón, los latidos del corazón. Bien, los que más utilizamos a nivel deportivo son el carotídeo y el radial. ¿Ya? ¿Se pueden utilizar otros para encontrar la frecuencia cardíaca? Sí, pero yo diría que en la gran mayoría de los casos no es necesario. Aquí en el carotidio se encuentra fácilmente. Ya, ¿cuáles son los tipos de frecuencia cardíaca? La primera que sale ahí anotada es la frecuencia cardíaca máxima. Es la mayor cantidad de latidos que yo puedo tener en un minuto, en este caso, ¿bien? O en un tiempo determinado. Bien, generalmente esto va acompañado cuando estoy haciendo un esfuerzo eh, que involucra al sistema cardiorrespiratorio. Bien, es muy difícil, es casi imposible encontrar una frecuencia cardíaca máxima cuando estés haciendo un RM. Bien, ¿por qué? Porque obviamente el sistema que se utiliza más que nada es el muscular, no tanto el cardiorrespiratorio. Después tenemos la frecuencia cardíaca basal. Esta es la que encontramos en absoluto reposo. Incluso se dice que es la cantidad de latidos mínima que yo necesito para poder funcionar, para poder vivir. Bien, ¿cuándo yo puedo sentir la frecuencia cardíaca basal? Cuando estoy acostado, estoy durmiendo
Incluso se habla de muchas veces, es la que puedo sentir apenas me despierto. Usted se despierta inmediatamente, frecuencia cardíaca. Bien, eh, ya como les digo, esta es dice, tal como dice el nombre, basal, es la base. Bien, después tenemos la frecuencia cardíaca de reposo, que es cuando usted estoy en una situación tal como la mayoría se deben encontrar en estos momentos. Sentado, en una actividad física mínima o casi nula, bien, pero sí despierto así como nos encontramos en estos momentos. Y después tenemos la frecuencia cardíaca de reserva, que es la que se obtiene, por así decir, cuando yo estoy haciendo actividad física. Bien, esto puede variar también de acuerdo a las personas. Ya, pero no me voy a explayar mucho más en esto porque ustedes ya lo debieron ver en... Esto debe ser materia de primer semestre o primer año, ¿ya? Bueno, fórmulas para determinar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué necesito saber esto? Porque para la fórmula que necesitamos ocupar para determinar el rango de trabajo y las pulsaciones de acuerdo a intensidad, necesito saber la frecuencia cardíaca máxima. Aquí hay un montón, si se fijan, y solamente son 25. Alguno me dirá, oh, yo conocía con suerte 2, 3, nada más. Hay otras más, bien, de donde yo saqué esto es para dar un ejemplo, la cantidad que hay. Yo me acuerdo, no me acuerdo en qué libro lo vi, y me acuerdo de haber visto el doble o el triple de las que están acá. Bien. Entonces, como les digo, yo necesito saber la frecuencia cardíaca máxima porque es un valor que voy a utilizar en la fórmula de Carbonen, que es una fórmula que se ocupa bastante actualmente, eh, y que se considera que es como bastante fidedigna a la hora de determinar, ¿ya? Ahora, yo les decía, necesito saber la frecuencia cardíaca máxima, necesito saber, eh, ya, acuérdense que esta, como les dije, esta yo la obtengo por fórmula. ¿Cuál fórmula usted determina? Bien, generalmente una de las que más se utiliza es la fórmula de Astran, que es 220 menos la edad. Personalmente yo ya no la estoy ocupando porque encontré evidencia, estudios que dicen que no, el 220 no es un valor que bien determinado, bien fundamentado. Bien, estoy leyendo justamente una revisión bibliográfica, una investigación sobre de dónde salió este famoso 220. El autor llega a la conclusión de que no hay una fuente, algún registro que demuestre de dónde salió. ¿Ya? Entonces yo personalmente ocupo otra, que es la de Tanaka. Bien. Después tenemos la frecuencia cardíaca de reposo. Recuerden, esa la puedo tomar con la persona estando sentada. ¿Ok? Y, a ver, ahí lo voy a poner. Sentado o incluso acostado. La intensidad a trabajar. Ya, aquí recuerden muchachos que cuando se habla de intensidad a trabajar, estamos hablando de porcentaje de un esfuerzo. Bien, entonces siempre que ustedes pongan el valor, tengo que ponerlo en decimal. Es decir, si yo les digo, muchachos, calculen el 70 cuántos latidos va a obtener la persona si trabaja al 70% de su frecuencia cardíaca máxima, yo no tengo que poner 70. Ese es uno de los errores mayores que se cometen, sino que es 0,7. Ahora, si yo les digo saquemos al 95%, ya es como súper rebuscado, pero igual, 0,95. Y así vamos, ¿ya? Entonces, son estos los valores que yo necesito saber. Al saber la frecuencia cardíaca máxima y la de reposo, yo puedo obtener la frecuencia cardíaca de reserva. Una vez que obtuve la de reserva, perdón, la calculo por la intensidad a la que quiero trabajar y nuevamente le vuelvo a sumar la frecuencia cardíaca de reposo y me va a dar el total de pulsaciones por minuto. Bien, vamos a borrar acá. Bueno, ya espero no detenerme más porque esto, como les digo, es materia de primer semestre o primer año. Posterior a esto, ¿qué tenemos? Escala de percepción del esfuerzo. Bien, la escala de percepción del esfuerzo actualmente es una herramienta que está bastante validada, está bastante aceptada como herramienta para determinar la carga.
Bien, hay estudios que demuestran que si usted aplica un buen proceso educativo, por así decir, a los inicios con sus deportistas, esta herramienta les va a servir bastante. Bien, pero para eso hay que saber bien cómo determinar y mejor dicho, más que saber determinar, perdón, es saber explicar cuáles son los porcentajes de esfuerzo o ya. Y lo mejor en este caso yo encuentro es respaldarse justamente en las tablas de esfuerzo. Como ustedes deben saber, muchachos, la escala de percepción de esfuerzo de Borg se hizo originalmente con números del 6 al 20. Y alguien me va a decir, ¿y por qué no del 1 al 14? ¿Por qué del 6? ¿Por qué hay 5 números que faltan? Es porque se toma en relación a lo que es la frecuencia cardíaca, ¿ya? En donde 6 sería como el reposo, ¿bien? No, ahí dice no siente nada, en otras tablas dice reposo, hasta que llegamos al 20. Esto es pensando obviamente, de nuevo, en un valor X. Bien, ahora, ¿cuál es el problema con esta? Que, que de repente se puede prestar para la confusión en gente sobre todo que no es deportista, ¿bien? En gente que no tiene tanta frecuencia y tanta cultura de practicar actividad física. ¿Cuál es el otro problema que yo por lo menos encuentro? El número 20, donde dice esfuerzo máximo. Sobre todo en edades más jóvenes, yo diría de 18, 20 años, ustedes pueden encontrar frecuencias cardíacas mucho mayores que 20, ¿ya? Que 200, perdón. Entonces, eh, esta tabla se modificó, se simplificó y se hizo como estaría a ver, yo generalmente la he visto más como la tabla B, más que la C, ya que iría del 0 al 10, ¿bien? O la C del 1 al 10, que si ustedes se fijan, uno es muy fácil hasta es tan duro que tengo que parar, ¿bien? Entonces, yo por lo menos es que es mucho más práctico y es mucho más fácil, sobre todo si van a trabajar con gente que no es deportista, que no entrena a diario, yo les recomiendo que ocupen una tabla más simplificada. Bien. Después pasamos a lo que son las tablas OVNI. ¿Qué es una tabla OVNI? Sin desmerecerlo, ya es para tratar de simplificar la explicación, es una escala de percepción del esfuerzo, pero que a esto yo le agrego dibujos. Es mucho más didáctico. Le agrego ilustraciones. Por ejemplo, en el primer cuadrito que sale ahí, si ustedes se fijan, sale un tipo corriendo. Bien, y que a medida que va aumentando la intensidad, es como que voy aumentando la pendiente. Bien. O versus una tabla haciendo para sobrecarga, en que más o menos se identifica cómo yo puedo levantar la barra. Si la barra está, solamente la barra sin peso, la puedo levantar fácil, ya, como es este caso. La tabla ya con carga y que la puedo seguir manteniendo, o sea que hay esfuerzo. Después está el que es muy duro, que si ustedes se fijan ya las diferencias en las ilustraciones, ya que de repente alguien dice, ah, pero son puros monitos con pesas, qué fácil, pero es como también comparen los detalles. Y finalmente tengo el décimo, que es máximo, extremadamente duro, como dice ahí, que ya la barra está doblada, está apoyado sobre el cuello, bien, y también da como puntos de referencia para estar, ya, darle a la persona para que se vaya identificando del 0 o del 1 al 10. Otros ejemplos con ciclismo, bien, Eh, esta que es con las bandas las elásticas, las TheraBand, que es de una marca. Bien, y también tenemos otros tipos de tabla de acuerdo a edades. Si ustedes se fijan acá, como para los adultos mayores, también se les pone unas caritas. Para los niños, incluso yo he visto algunas tablas en que te ponen, he visto entrenadores con tablas, así con es una tabla justamente, y les van poniendo caritas en toda esta tabla, ya con los números obviamente. Entonces el entrenador les pide a los niños que marquen, que toquen con su mano con qué carita ellos se identifican. Bien, que como les digo también es una muy buena herramienta, es didáctica, es fácil y es una manera, como les digo, fácil, amigable de introducir las escalas de percepción del esfuerzo.
Bien, después tenemos en la medición o control de la carga mediante las concentraciones de lactato en sangre. Bien, se toma una muestra de sangre ¿de dónde? Generalmente es del lóbulo o de la punta del dedo. Bien, esa gotita de sangre se deja caer en una banda reactiva y se toma, esta banda con la sangre se pone en el monitor y al cabo de unos segundos te da el resultado. Ustedes ya me dijeron que en clase lo han aplicado un par de veces, una o dos veces, ¿bien? Que bueno, porque hay lugares en que esto se basa solamente de, así, teoría, ¿ya? Y no todos pueden ver el tema del lactato. Ya, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la premisa? Que mientras más fuerte o mientras más alta es el esfuerzo, uno debería presentar mayores concentraciones de lactato. Bien, ahora, de aquí, ¿cuáles vamos a obviar? Porque es algo lógico, las zonas de trabajo o los esfuerzos anaeróbicos del tipo aláctico, que son los que ocupan principalmente fosfágeno y que son durante los primeros segundos de esfuerzo. Bien, aparte de eso, ustedes van a tener que, ahora, perdón, antes de avanzar, eso no quiere decir de que no se encuentren concentraciones de lactato en la sangre. Bien, uno en reposo puede llegar a tener de 0,0 milimol o hasta 2. Bien, es como el máximo. Después de los 2 ya se puede considerar que ya está haciendo una actividad física mayor. Como les decía, estas concentraciones de lactato han permitido determinar zonas de esfuerzo o zonas de trabajo, sobre todo lo que es el componente aeróbico y anaeróbico láctico. ¿Ya? En este cuadro, muchachos, que es de profesor Carlos Magallanes, bien, esto me lo compartieron a mí en un diplomado que hice el año 2013-14 en la USACH. Me encantó este cuadro porque lo que hace aquí el profesor Magallanes es reunir información de distintos autores, los junta y él mismo hace un cuadro de síntesis. Y es espectacular, o sea, ustedes mírenlo. Tenemos por un lado lo que son las concentraciones, permiso, voy a rayar, las concentraciones del lactato, bien, y a cada concentración de cada zona te va asociando con otra unidad de control de entrenamiento. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca o porcentajes de frecuencia cardíaca de reserva, la máxima, ¿ya? Y aquí ya están en números, ¿bien? Otro que es muy bueno también para los que practiquen running es el porcentaje de VAM, que es la velocidad aeróbica media, que la vamos a ver en una clase un poquito más adelante. Otros, todo esto que les acabo de nombrar son parámetros objetivos, por así decir, números como tal. Después yo tengo también lo que son los parámetros más subjetivos que son de percepción. ¿Ya? Voy a borrar acá primero. ¿Ya? Mira, aquí es lo que son los parámetros objetivos, perdón, subjetivos, bien digo. Tenemos la sensación, que esa es la que determina el deportista. ¿Ya? Tenemos el comportamiento, que esta me sirve, la puede identificar el propio deportista, pero esta me sirve más a mí como entrenador. Y después tengo las escalas de percepción del esfuerzo que ya las nombramos anteriormente. Bien. Después tenemos lo que es la velocidad de ejecución, que ya la nombramos anteriormente. ¿Qué es lo que más queda por decir acá? Es que esto me ayuda a determinar, a obtener fuerza útil y me ayuda a determinar a qué velocidad tengo que trabajar y cuándo tengo que parar. Ejemplo, si yo por ejemplo planifiqué hacer una sesión de fuerza máxima y dije ya, voy a hacer tres series de fuerza máxima orientado a lo que es velocidad de ejecución, obviamente, que ya vimos que son distintos porcentajes o distintas cantidades de kilos generalmente. Y yo tengo planificado, por ejemplo, tres series solamente, de 2 repeticiones o 3 repeticiones, y me doy cuenta que ya en la segunda repetición bajó considerablemente la velocidad, ya yo le digo a mi deportista, para, no sigas, no te sigas desgastando, no acumules fatiga. Bien,
Como les digo, y yo después puedo volver en 2-3 días más volver a cargar sin tener o disminuyendo considerablemente la probabilidad de caer en un sobreentrenamiento. Bien, es muy útil esto, muchachos. Aquí hay una tabla en que relaciona repeticiones máximas, ya repeticiones, con porcentaje del RM. Bien, ya que muchas veces esto también me sirve como referencia para determinar las cargas de sobrecarga. Un ejemplo de esto yo se los había contado anteriormente, esto es cuando hice el test de 5 minutos, bien, en que por ejemplo al 30% de mi RM en press banca, que sí, son apenas 27 kilos, bien débil, pero bueno, hice 8 repeticiones en 5,49 segundos. Me dio una velocidad de 1,09, ya un trabajo y una potencia, X. De acuerdo a esto, yo les decía, muchachos, bien, mi porcentaje de esfuerzo, a ver, voy a quitar en un momento la cámara para que puedan seguir viendo. Mira, aquí abajo los valores, cuando determinamos la potencia, si ustedes se fijan, los valores de potencia más elevados están entre el 60 y el 70%. Bien, entonces ese va a ser mi 100%. Si estoy trabajando con velocidad de ejecución, obviamente. Bien. Veamos. Bueno, esto era un gráfico en que te va mostrando justamente los desarrollos de potencia a lo largo, ¿ya? Potencia en el eje y porcentajes de RM en el eje X. Bien, que es del mismo cuadro anteriormente mostrado. Bueno, yo aquí les había dado un par de ejercicios para que ustedes los desarrollen. Sería bueno que los desarrollaran, muchachos, en sus casas, porque haciendo los cálculos, al final se va entendiendo mejor en qué consiste este sistema de control de entrenamiento. ¿Bien? Cualquier duda, recuerden mandarme correo o preguntarme. Bueno, aquí había otro ejemplo, ¿ya? Que era, esto es parte del ejercicio que les di, ¿ya? En que ahí está el porcentaje de RM, las repeticiones, los tiempos, ¿bien? Y la idea es que ustedes los vayan calculando, en dónde se desarrolló la mayor cantidad de potencia. Bien, ¿cómo se puede controlar la velocidad de ejecución? Ya lo vimos en la clase anterior. Encoders, que es este cable, este aparatito que tiene un cable que va amarrado a la barra, ya que sigue una trayectoria lineal, bien, y está considerado como herramienta de medición gold standard. Después tenemos los acelerómetros inalámbricos, como en este caso el MioTest, y tenemos otras que son aplicaciones que son mucho más económicas que estos dispositivos anteriormente nombrados. Bien, aplicaciones tenemos cosas gratis, como el BartSense, y que está bastante aceptado. También tenemos el MyLift, que antes se llamaba PowerLift, de Carlos Balsalobre, bien digo. Ese cuesta un poquito, son 7.900 pesos creo, pero no hay comparación de precio entre esa aplicación y un encoder o un acelerómetro inalámbrico. Bien, aquí tenemos una escala de percepción de la velocidad. Bien, que esto, muchachos, si yo ya no tengo ni siquiera las aplicaciones, esto con su ojo experimentado me va a ayudar a determinar si es que el tipo sigue trabajando a las velocidades que yo estimo conveniente. No es lo mejor, bien, personalmente encuentro que es mejor algo que me esté dando datos precisos. Pero si usted tiene experiencia y ya tiene experiencia trabajando en sobrecarga y está atento, no hay problema también con utilizarlo. Es mejor eso a nada. ¿Ya? Veamos. Bueno, cambiando totalmente el, el dispositivo y lo que quiero revisar, nos encontramos con el GPS, que de repente alguien puede decir sí, puede tener una leve relación sobre todo con los acelerómetros inalámbricos. Bien, este GPS, yo creo que todos saben lo que significa, que es Global Position System,
que es un sistema que me posiciona en algún lugar del mapa o del mundo y puede ir viendo cuánto yo me puedo ir desplazando. Los mismos celulares de ustedes tienen ese sistema, ¿ya? Ahora, eh, ¿cuáles son las variables que podemos tomar con este GPS? Una es la distancia recorrida. Bien, es gracias a estos dispositivos que se puede saber con mucha más certeza. Incluso si ustedes se fijan al final de los partidos de fútbol, sobre todo en los internacionales, les arrojan todas las estadísticas y hasta por jugador, ya distancia recorrida. Velocidades alcanzadas. O sea, ya el tipo, por ejemplo, en un partido de 90 minutos corrió 10 kilómetros, por ejemplo. Y llegó a alcanzar velocidades de hasta 25, 30 kilómetros por hora, por ejemplo. ¿Ya? Les puede dar un promedio de estas velocidades. También podemos ver los tipos de esfuerzos, ¿ya? Es decir, el tipo tuvo esfuerzos explosivos, el tipo tuvo esfuerzos sostenidos. La potencia que desarrolló en cada esfuerzo. ¿Cómo se movió en la cancha? ¿A qué me refiero con esto? Voy a hacer una rayita acá. Pongamos que esto es una cancha, ¿ya? Y estoy midiendo un mediocampista. ¿Ya? Y mi mediocampista se movió por toda esta zona y va mostrando y se movió por aquí, por acá y siguió moviéndose, llegó hasta arriba, llegó una vez hasta arriba, volvió y siguió, pero se movió más que nada por aquí, por toda esta zona. Eso, así, bueno, obviamente mucho más pro que lo que yo estoy mostrando, es lo que les permite un GPS, ¿ya? Les permite mostrar todos estos detalles. Y también la cantidad de esfuerzo, o sea, ya, esos esfuerzos explosivos, ¿cuántos? Ya todo eso va quedando registrado. Bien, piensen que estos GPS son dispositivos, en muchos casos son pequeñísimos y van conectados, van sincronizados, mejor dicho, a una aplicación, ¿ya? Una aplicación en su celular o algún programa computacional en un dispositivo portátil, ¿ya? Que es lo más práctico ahora. Aquí hay un ejemplo, muchachos, eh, de datos obtenidos en futbolistas, ¿ya? Y esto es para que vean más o menos los datos que yo puedo obtener gracias a este dispositivo. ¿Bien? ¿Cuál es el problema, eso sí, muchachos, con estos aparatitos, por así decir? Si quiero un aparato que sea casi, por decirlo así, todoterreno, tengo que invertir mucha plata. Mucha, mucha. Son carísimos. Bien. Versus hay algunos que son más baratos, pero que tienen el inconveniente que no se puede tomar en ciertas condiciones. Por ejemplo, yo alguna vez estuve buscando adquirir un GPS con unos compañeros de magíster porque queríamos evaluar la distancia y los tipos de esfuerzos que hacían los jugadores durante un partido. Bien. Bueno, entenderán que nosotros con un presupuesto limitado dijimos ya puedo gastar tanto, tanto, y lo que nos ofrecían que estaba de acuerdo a nuestros presupuestos, nos decían no funciona en espacios cerrados, tiene que ser solamente espacios abiertos. Bien, y esto tiene que ver mucho con la frecuencia de muestreo y cómo llega la señal al dispositivo. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren un aparato con una muy buena frecuencia y que tome en casi todos los lados, tiene que ser un aparato costoso, muy costoso. Bien, y terminamos la presentación hablando de las plataformas de contacto que me sirven para evaluar sobre todo lo que es saltabilidad. Ya se puede evaluar lo que es, por ejemplo, al hacer en saltos de pie o también al hacer despegues con las manos, al hacer push-ups, se puede. Bien, ahora, el tema es que dependiendo del aparato, solamente van a ver que hay algunos que toman solamente el tiempo de contacto, desde que yo despegué los pies del piso hasta que volví a contactar. Hay unos que son un poquito más detallados, que les pueden arrojar más datos, como por ejemplo las plataformas de fuerza, bien, en que tal como además de los tiempos de contacto me puede arrojar justamente lo que es la fuerza que yo imprimí para despegarme del piso, ¿ya? Bueno, algunos ejemplos de estas plataformas de contacto, ahí están la DM Jump, que es de fabricación nacional,
Chrono Jump, que si no me equivoco es de España, y la Axon, esta no me acuerdo de dónde es, no, yo la vi en Argentina, pero no me acuerdo si es de procedencia argentina. Bien, bueno, en INAF, muchachos, tenemos la DM Jump y la Axon, ¿ya? De hecho, el año pasado hicimos un práctico con los muchachos en que estuvimos haciendo saltabilidad. ¿Qué más? Ojalá, espero, como les decía antes, que volvamos a clases antes que nos podamos ver en la sala antes que termine el semestre, porque además del test de los 5 segundos, sería muy bueno hacer un práctico con esto, ¿ya? Bien, y esta es la última diapo, muchachos. Esa sería todo por hoy. Esto sería nuestra clase número 5, nuestro tema número 5, mejor dicho. Y y esto es como lo último que vemos de control de la carga de evaluación y control del entrenado o del deportista. Bien, la próxima clase ya va a ir en lo que es eh, el proceso o la planificación del proceso de entrenamiento, y vamos a partir con algo que es muy importante, que no hay que dejarlo de lado, que es la adaptación anatómica. Ya muchachos, que estén bien, y eso, cuídense. Adiós.